Que vamos a ver hoy es Ruina Montium y el Gran Cañón del Colorado, que corresponde a los temas de física que estamos viendo, de hidráulica. Bien, voy a comenzar poniendo unas imágenes de el Cañón del Colorado, que pues supongo que, bueno, la mayoría de la gente lo conoce, ¿cierto? Ahí podemos observar las imágenes del Cañón del Colorado. Pues es impresionante, es grandísimo el Cañón del Colorado. Ahí tenemos otras imágenes. Pues eso, o sea, es el cañón, es un gran cañón. Su nombre lo dice, ahí está, el Gran Cañón del Colorado. Ok, aquí la pregunta, bueno, que te voy a hacer es, ¿cómo se formó el Gran Cañón del Colorado? Igual si no sabes, pues me dices. No tengo idea. Ok, entonces te comento. El Gran Cañón del Colorado se formó por la erosión a través de miles o cientos de miles de años o millones, y fue mediante un río que corre a través de él y que era un río pues enorme, o sea, al inicio, y por eso es que fue erosionando y creando todo eso a través de los millones de años, que era el río del Colorado en Estados Unidos, y así se formó el Gran Cañón del Colorado. Ahí podemos ver imágenes, pues es impresionante ahí lo que se ve, y eso fue creado por la erosión del río. Ahí se puede ver el río que todavía corre, obviamente ya no con la intensidad que tuvo en algún tiempo. Bueno, partiendo de ahí, yo te voy a comentar. Hace años yo conocí a un español que él provenía de Asturias, era un asturiano. Esa parte se encuentra en el norte de España, y él me platicó que ahí en España había una zona que se conoce como las médulas, ¿sí? Las médulas se encuentran en la provincia de León, estamos hablando del norte de España, y ahí hay un paisaje similar a lo que es el Cañón del Colorado. Aquí te estoy mostrando imágenes de lo que son las médulas, y ahí se puede observar la erosión que ha tenido esta. Aquí también podemos observar otra imagen de las médulas, y déjame ver si hay otra. Sí, ahí tenemos. Entonces observa el paisaje como es similar a lo que es el cañón del Colorado. Pero este tiene una particularidad, que este paisaje no fue creado por la naturaleza. Este paisaje fue hecho por el hombre, ¿sí? Entonces todo esto que tú estás viendo, eso lo hizo el hombre. Antes de eso eran montañas normales, o sea, eran montañas, así, no estaban así, erosionadas ni nada, ni destruidas. Entonces era un paisaje normal, y el hombre hizo todo esto. El hombre todo, él lo hizo. Te digo, quienes lo hicieron fueron los romanos, ellos lo hicieron. Y siguiente pregunta que te hago. Ok, ¿cómo le habrán hecho los romanos para hacer esto? Para haber destruido las montañas y dejarlas así, como se puede ver en las imágenes. ¿Cómo le hicieron? Pues me imagino que con la herramienta que pues existía en ese momento, ¿no? Pues sí, pero las herramientas que había en ese entonces pues no eran, o sea, era pico, palas básicas. Entonces no había, por ejemplo, actualmente hay pues bulldozers, hay grúas, y aún eso no es fácil de que hagas eso. Bueno, sí, pero se requieren cientos y mucho tiempo, y no. Entonces, los romanos no contaban con nada de eso. ¿De qué otra manera crees que hubieran podido hacer los romanos eso?
destruir montañas. Así, pero varias, o sea, muchas, no nada más una. Aquí se puede ver y pues está destruido todo eso. Mira, ahí se ve cómo le habrán hecho. Alguien podría decir que se hiciera con dinamita. También se podría con dinamita en la actualidad volar montañas. Pero los romanos no conocían la dinamita, no la usaban, y no existía. La nitroglicerina en ese entonces no era conocida, no se había inventado. Bueno, entonces te voy a explicar cómo lo hicieron los romanos, cómo hicieron esto. Ellos lo hicieron utilizando un método, un método que se conoce como ruina montium, que significa destructor de montañas, porque eso es lo que hacía, destruía las montañas. Imagínate destruir una montaña. ¿Cómo le hacían ellos? Bueno, lo hacían cavando túneles a través de las montañas. Aquí se ve como una persona está cavando túneles, acá, y ese es en la entrada. Luego, de manera vertical, y luego va haciendo túneles, los romanos. Bueno, comentarte algo muy importante, que esto no lo hicieron los romanos, de hecho lo hicieron los asturianos, los habitantes de esa zona, y también que no eran esclavos. Ellos eran hombres libres, que cobraban un sueldo por realizar esos trabajos. Entonces esto no fue hecho por esclavos. Todo obra enorme o destrucción enorme que se hizo. Y bueno, te voy comentando por qué lo hacían los romanos. Los romanos lo hicieron porque detectaron que ahí había oro, que había yacimientos de oro en las montañas. Y entonces, por lo tanto, pues ellos explotaron esas montañas. Y el proceso que ellos idearon era pues destruir las montañas, o sea, hacerlas polvo. Entonces aquí se ve cómo van haciendo los túneles, aquí se ve, aquí bajan, luego hacen horizontal, y aquí ya se ve cómo lo van haciendo. Aquí de manera horizontal, primero hacen la entrada, luego entra para acá, luego baja, y aquí antes de que rasquen lo de abajo hacen entradas horizontales. Aquí algo muy importante, nada más hacer unas observaciones, es que el túnel no lo dejaban acá, sino que ellos trataban de llegar hasta la orilla, pero igual no tan a la orilla, y ellos tenían que hacer un cálculo. Obviamente esto pues es una obra enorme y fue supervisada y dirigida y revisada para que fuera posible por medio de los ingenieros romanos. En ese entonces ya se podía decir que eran ingenieros. Entonces hacían cálculos precisos, y con su experiencia y con las herramientas que tenían, pues lo hacían. Entonces así es como hacían los túneles, hacían que llegaran más avanzado. Aquí estos dibujos pues a lo mejor no los hizo un ingeniero, nada más es un bosquejo, pero si lo hacemos real, el túnel tendría que venir más para acá, acercarse a la orilla, pero no llegar tan a la orilla. Tiene que ser un cálculo preciso, y ahorita vamos a ver por qué tendría que ser de esa manera. Bueno, continúo. Ahí están los túneles que se hacían, y nuevamente en esta figura se ve cómo aquí estas dos personas abren las compuertas de agua, pero igual se ve un dibujo pues muy sencillo, porque esta agua se ve que es poquita. Esa agua no era suficiente para romper montañas, tenía que ser más grande. Y otro detalle importante es que si tú observas esta figura, voy a hacer una ampliación para que se observe. Si tú te das cuenta, aquí se ve como, pues en teoría te explican que ellos abren la compuerta, y si vas viendo, pues sí, con esta agua que es poquita, sí te creo que mira, el agua empieza a fluir así, va fluyendo y deja un hueco arriba, y va fluyendo y va goteando, y se van llenando poco a poco, se van llenando poco a poco los túneles de agua, pero eso no rompería una montaña, eso no rompe una montaña. Repito, estos dibujos o bosquejos seguramente los hizo alguien pues, que no tiene tanto conocimiento de ingeniería. Entonces son bosquejos y te dan una idea, pero no son reales, ¿sí? Es un bosquejo nada más. Entonces, bueno, elimino eso. Ahí se observa cómo está el dibujo. Y me regreso y continúo. Vamos a pasar a lo que sí sería en realidad, de cómo se destruye una montaña. Aquí viene los dibujos de cómo quedó. Nuevamente aquí están los túneles, y aquí yo hice el dibujo de cómo tendría que ser.
los túneles más extendidos cercanos a la pared. Y aquí ya se ve cómo se destruye la montaña. Así fue como sucedió. Una montaña la destruían totalmente. Aquí era, todo esto era montaña, todo esto, montaña, y luego ya la destruyes, vuelas la montaña. Y explicamos cómo es. Bueno, aquí tenemos una montaña y ellos necesitaban agua. Normalmente la tomaban o la tomaron de un río cercano en toda esa zona de las médulas. Entonces imagínate que aquí viene el río y va corriendo el río. Aquí, y ellos lo que hacían era desviar el río. Entonces aquí hacían un corte, bueno, hacían una desviación y entonces el río ya no iba a correr por esa zona. Y entonces ellos lo desviaban cavando túneles, bueno, perdón, más bien cavando pues canales, y entonces lo dirigían, ya no se venía para acá, sino lo redirigían para acá. Y entonces ya el río pues ya no, aquí ya dejaba de correr por esa zona, ya no corría ahí, y ellos lo dirigían a una presa que ellos habían construido. Esa presa pues estaba acá y se llenaba, pero estamos hablando de millones de litros de agua, se llenaba de agua, ahí está, llena de millones de litros y millones de toneladas de agua que tenían pues una energía cinética, bueno, perdón, una energía potencial cuando estaba detenida. Aquí estoy poniendo que ya están cavados los túneles, ya están cavados, y aquí está una compuerta que está en verde, que esa está sosteniendo el peso del agua. Obviamente igual tenían que ser compuertas pues excelentemente construidas y calculado todo a la perfección para que fuera posible destruir las montañas. Bueno, ¿qué sucedía una vez que ya tenían esto? Bueno, entonces sucedía que ellos abrían la compuerta. Aquí yo ya lo estoy poniendo, pues lo voy a poner acá para que se vea un poquito más claro, y te voy a hacer otra pregunta. Entonces imagínate que ellos ya quitan la compuerta, se abre la compuerta, y dime qué es lo que sucede una vez que se abra la compuerta. Dime. Pues como tal, ahí sucede que no llegan a la pared porque necesitan que se hagan bien las partes en que necesita que pase el agua, y pues de tal manera que se vea que el trabajo lo hizo de alguna manera el agua, Okay. no como tal. Pero vamos por partes, porque tú ya te fuiste un poco adelante, pero vamos por partes, vamos analizando paso por paso. Ok, abro la compuerta, y ¿qué va a suceder con el agua acá? O sea, ¿qué va a pasar? Pregunta, ¿qué va a pasar con el aire que se encuentra aquí? Porque esto está lleno de aire, ¿estarás de acuerdo? Está lleno de aire. Entonces, cuando tú abres la compuerta acá, la quitas, el agua va a llegar acá de golpe. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder con el aire que se encuentra acá? Imagínalo. Se almacena y pues no tiene dónde salir. Así es, y esa es la clave. Y esto es lo que rompe. Así es, exactamente. Entonces, por eso te digo que el dibujo anterior, el bosquejo ese que lo vimos, eso no rompe una montaña. Entonces lo que tú dices es cierto. El aire queda atrapado acá y no tiene a dónde salir por todo el peso del agua que le llega de golpe. O sea, el agua llega de golpe y el aire no puede salir. O sea, es rápido, rapidísimo, y mucha fuerza del agua. Entonces sucede que se empieza a llenar de agua aquí. Se empiezan a llenar, déjame ver, le aumento un poquito más, a ver si queda. Entonces empieza a llenar, bueno, sí, más o menos. Entonces empieza a llenar el agua y el aire no tiene dónde ir. Y entonces una propiedad del aire es que se comprime. El aire es compresible. Entonces se empieza a comprimir el aire. Voy a pasar a la siguiente figura. Y queda así, y todo el aire que ocupaba este espacio ahora ya ocupa un espacio pequeño. Entonces ya quedó atrapado acá.
Entonces es un aire que está a una presión muy elevada. ¿Y qué sucede cuando tú tienes aire a una presión muy elevada? Aquí lo voy a poner con un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú tienes un balón y lo inflas? O sea, lo inflas ya a la medida y luego después todavía le sigues inflando y le sigues metiendo aire a más presión. ¿Qué le va a pasar al balón? Pues se explota. Así es, va a explotar. Porque el aire va, pues sí, es como un globo que tú le pinchas con un alfiler y explota. Se oye un ruido. Entonces eso es lo que sucede. Aquí estoy poniendo el ejemplo del balón. Aquí tengo el balón, le echas aire y aquí está, bueno, voy a poner nuevamente un aumento y ahí se ve cómo explota el balón. Se rompe, o sea, se destruye. En esa parte donde salió el aire, pero es una energía explosiva, la del aire a presión, ¿sí? Entonces es eso. Y bueno, eso ya lo voy a poner en la figura. Entonces este aire explota, bueno, pues sí explota, ahora sí que es grandísimo. De hecho se dice que ahora sí que es toda una explosión que destruye todo. A lo mejor hasta te vuela como media montaña. No sé, dependiendo de toda la fuerza, pero dicen que cuando se producía la explosión, pues todos los trabajadores tenían que estar alejados y que esa explosión se escuchaba, o el estruendo se escuchaba a cientos de kilómetros de distancia y quedaba destruida la montaña. Y así es como le hacían los romanos con el Ruina Montium, destructor de montañas. Una vez que ya estaba destruida ese pedazo de montaña, pues entonces ya procedían a extraer el oro. Bueno, aguas abajo de la explosión estaba toda la roca molida, y si era necesario molerla más, pues ellos la molían y ya con el agua iban haciendo un proceso de lavado, que eso ya sería un proceso de minería. Ese es el proceso de minería. Ahí se ve cómo están los trabajadores y ya van extrayendo el oro. Bueno, aquí están toman la tierra. Obviamente el oro tiene una densidad mayor que la tierra o que la piedra. El oro es más pesado y entonces por medio de esa cualidad se iba separando el oro. Y aquí incluso ya lo podían fundir si era necesario. Ellos conocían cómo hacer ese proceso. Y pues ese es el proceso de Ruina Montium. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo está claro. Así es, y así es como se formaron las médulas. Bueno, la extracción de las médulas duró aproximadamente entre 150 y 200 años que estuvieron ahí los romanos extrayendo el oro. El resultado fue el paisaje que vimos al inicio. Y ahorita vamos a pasar a la siguiente parte, que sería de hacer un cálculo de cuánto oro extrajeron los romanos. Entonces pasamos a la siguiente fase, que sería esta.